¿Alguna vez probaste las fajitas de res con papa y no sabes cómo hacerla? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer esta exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar 2 cortes de carne. En este caso yo aquí tengo uno que se llama V-Ray. Este es selecto, es una carne muy jugosa, me encanta. Esta me pesa aproximadamente 375 gramos. También vamos a ocupar otro tipo de corte. Este corte es New York, es también selecto y es una carne que no es tan jugosa, pero sabe muy sabrosa y tiene un delicioso sabor. De este tengo 575 gramos. O sea que en total entre los dos tenemos 950 gramos de carne de res. Vamos a necesitar 2 cucharadas de manteca de cerdo, medio kilo de papas a temperatura ambiente, 1/4 de cebolla mediana, 1 kilo de tomates, que estos que estén firmes y bien colorados. Un chile serrano tampico, pero si tú comes muy picoso le puedes agregar 2 o 3. Esto es a tu elección. Un diente de ajo, 2 hojas de laurel, un sazonador sabroseador de carnes, sal y pimienta al gusto. Vamos a la preparación. Empezaremos lavando perfectamente bien nuestras verduras con suficiente agua y jabón. Ahora vamos a ocupar este rallador, ocupando la parte más fina para poder sacar la pulpa del tomate y poder omitir más fácilmente la cáscara de este. Les voy a mostrar cómo. Poniendo la parte del pedúnculo hacia arriba y la parte inferior hacia abajo, vamos a empezar a rallar con la parte más fina del rallador, que es esta. Y en automático se te va a quedar la cáscara en las manos. Mira qué fácil es. Y le vas a sacar todo el provecho a todo el tomate sin agregar la cáscara. Esto no lo vamos a ocupar. Quiero que observes cómo nos quedó el puré. Así le vas a hacer a todos los tomates hasta acabar. Aquí ya tengo los tomates hecho papilla. Ahora vamos al siguiente paso. Harás lo mismo con el 1/4 de cebolla, hasta tener este resultado. También prensarás el ajo. El chile lo vas a partir en esta forma. No queremos que queden pedazos sueltos, ya que a mí no me gusta mucho lo picoso y si llega a picar demasiado lo podré retirar. En tu caso, tú puedes agregarlo picadito o como yo lo voy a hacer. Agregarás 1 cucharada de manteca de cerdo. Te hago mención que esta receta es para que la hagas en olla express. Si lo haces de la forma tradicional, será más el tiempo y tendrás que agregar más líquidos y esto resecará la carne. Vamos a empezar a sacar las fajitas de res. Es importante cortarlo en sentido de las hebras que tiene la carne. No lo vayas a cortar al contrario. Vamos a quitarle el borde de esta grasita blanca, pero no lo vayas a desechar, ya que esto también le va a aportar un sabor increíble a nuestro guisado. El grosor de las fajitas será de 1 centímetro. Haremos lo mismo también con el corte de New York, haciendo los cortes en sentido de las hebras de la carne. Condimentaremos la carne con 1 cucharada de sabroseador y sazonador de carnes. Agregarás 1/4 de cucharadita de sal y agregarás también 1/4 de cucharadita de pimienta molida y revolverás perfectamente bien a que se integren todos los condimentos. Dejarás reposar la carne durante 25 minutos. Vamos a separar el gordito de la grasa de la carne porque es la primera que voy a agregar. Empezaremos a sellar la carne. Vamos a poner primero las 2 hojas de laurel para que aromatice nuestra manteca de cerdo. Recuerda que ya habíamos agregado 1 cucharada. Vamos a agregar primero el gordito de la grasa de la carne de res. Recuerda que la separamos. Aquí la dejaremos que se dore un poco antes de ingresar la demás carne. Pasaron 2 minutos, es momento de empezar a agregar las demás fajitas. Algo muy importante es que no debes de estar moviéndolas. Vamos a esperar a que estas se sellen. Una vez que se selle toda la parte de abajo, vas a empezar a mover. En un sartén agregarás
una cucharada de manteca para empezar a preparar nuestro puré de tomate. Es importante que al momento que vayas a combinar la carne que ya estamos sellando con nuestra salsa o puré de tomate, los dos estén a la misma temperatura, o sea, calientes. Primero agregaremos el diente de ajo ya triturado, cuidando que este no se vaya ni a dorar demasiado, ni tampoco mucho menos quemar. Ya empezó a salirle burbujitas al ajo, hay que estar moviendo constantemente. Lo tengo a flama muy baja. En este punto agregaremos la cebolla. Pasaron 3 minutos. La cebolla ya cambió de color, se ve acitronada. Ahora es momento de agregar el chile. Y moverás. Enseguida agregaremos el puré de tomate. Condimentaremos con un poco de sal, aproximadamente son 3 pizquitas, lo que agarren tus 2 dedos. Ahora vamos a mover nuestra carne. No la he movido desde que la agregué. Como puedes ver, se ven algunos trozos ya sellados. Es importante que se selle muy bien, mas no la vayas a quemar. Ya nuestro recaudo está perfectamente bien cocido. Es momento de agregárselo ya a la carne. En todo momento no le he apagado a la flama. Es importante que se mantengan ambos calientes. Ahora la vamos a mover y le vamos a agregar una taza de agua caliente. Taparás y tomarás el tiempo a partir de que esta tome presión, 35 minutos. Mientras la carne se cose, vamos a empezar a partir nuestras papas. Les vamos a dejar la piel, es algo muy importante. Aquí ya tengo un bol con agua fría, le agregué hielos. Esto es para impedir que la papa se oxide y se ponga oscura. Vamos a empezar a cortarlas. Van a ser unos cubos de aproximadamente 1,5 centímetros por 1,5 centímetros. O sea que no van a ser tan pequeños. Primero los vas a cortar en bastones y luego los cortarás en cubos. Una vez partidas, las vas a agregar al agua fría con hielos. Ya pasaron los 35 minutos y la carne está lista. Es momento ya de drenarle el agua a las papas. Ya se le salió la presión. La vamos a destapar y le vamos a agregar las papas. Sazonaremos las papas con un poco de sal y agregaremos una media taza de agua caliente. Taparás y cocinarás durante 3 minutos a partir de que esta tome presión. Ya pasaron los 3 minutos y esperé a que se le saliera la presión. Es momento de destapar. Huele exquisito. Tiene un poco de caldillo, como puedes observar, se ve exquisito. Vamos a la prueba para checar que la carne esté bien cocido y las papas también. Súper cocidita la carne, como puedes observar. Mira cómo se desgarra con el tenedor. Ahora vamos con un cubito de papa. Se va como cuchillo en mantequilla. Pues nuestro guisado ya quedó listo. Vamos a presentarlo. Pues así quedó nuestro guisado de fajitas de res con papa el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.